Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estas ricas albóndigas con sepia, vamos a proceder de la siguiente manera. Esta receta va a ser para 2 personas. Y empezaremos cortando una sepia a trocitos que nos pesa unos 350 gramos. Una vez cortada, la pasamos a un cazo con unas 6 cucharadas de aceite caliente. Mezclamos bien y vamos a dejar a fuego medio para que se vaya esta sepia cociendo. Mientras tanto, aparte vamos a hacer las albóndigas. Primeramente, en un bol vamos a poner un huevo entero. Aquí mismo pondremos un dedo de vaso de leche. Añadiremos también un poquito de sal. Seguidamente vamos a batir estos ingredientes. Una vez batidos, añadiremos una rebanada de pan seco a trocitos. Ahora se trata de mezclar este pan con el líquido para que nos quede un pan meloso. Y una vez mezclado lo dejamos reposar durante unos 3 o 4 minutos. Mientras tanto, volvemos al cazo, habremos cortado una cebolla a trozos y la añadiremos al cazo con la sepia. Mezclaremos bien, dejaremos a fuego lento para que esta cebolla se vaya pochando. Aprovecharemos este tiempo para volver al pan remojado. Con un mismo tenedor podemos aplastar el pan para que no nos queden grumos. Y ahora aquí le vamos a añadir hasta 350 gramos de carne picada. En este caso he hecho carne picada de cerdo, pero tú puedes hacer la que más te apetezca. Rectificamos de sal. Pondremos también un poquito de pimienta. Si quieres ponerle ajo o cualquier otra especie es el momento. Y ahora se trata de mezclar todos estos ingredientes, ya sea con un tenedor, con las manos, como tú más prefieras. Y una vez bien mezclado, dejaremos reposar durante unos 5 minutos. Volveremos al cazo, la cebolla ya se nos ha pochado un poquito y ahora añadiremos hasta un cuarto de vaso de vino blanco. Mezclaremos bien y a fuego medio dejamos que este vino se nos vaya reduciendo. Ahora ya han pasado 5 minutos y vamos a hacer las pelotillas, las albóndigas. Cogeremos más o menos carne, depende del gusto del tamaño de pelotilla de cada uno, y la pasaremos por harina. Y de esta manera vamos haciendo todas las albóndigas hasta que se nos termine la carne. Aquí están todas las albóndigas que nos han salido. Y a continuación las vamos a freír en aceite caliente. Las doraremos uniformemente. Y una vez doradas a gusto, las vamos a reservar. Volvemos al cazo con la sepia y la cebolla y ahora añadiremos hasta 2 cucharadas de pasta de tomate. Y seguidamente añadiremos las albóndigas que teníamos reservadas. Mezclamos bien todos estos ingredientes. Y a continuación añadiremos un vaso y medio de agua. Y vamos a dejar cocer a fuego lento durante 15 minutos. Pasados estos 15 minutos añado unos cuantos guisantes, en este caso ya cocidos, y simplemente se trata de dejarlo cocer unos 4 minutos más. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listas y preparadas estas albóndigas con sepia. Como siempre habitual es en los guisos, si dejamos reposar un poco
este guiso siempre sabrá mucho mejor. Espero como siempre que esta rica receta de sepia con albóndigas o albóndigas con sepia os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: bendita sea la herramienta que pesa, pero alimenta.